Amados, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Pues vamos a ir al mensaje de la bendita palabra del Señor. Apocalipsis 2, del 1 al 4. ¿Me escuchan bien? Gloria a Dios, perfecto. Apocalipsis 2, del 1 al 4. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice así la bendita palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias te damos en esta hermosa mañana por tu bondad y tu fidelidad tan grande, Señor. Muchas gracias porque el día de hoy podemos estar puestos de pie delante de ti con gozo, con expectación, con gratitud por todo lo que tú ya has hecho en nuestra vida, Señor, pero también por tus benditos planes de bien para nuestra vida, por tu gran y perfecto plan de amor que tú tienes preparado, diseñado para cada uno de nosotros, Señor, con el cual nosotros queremos comprometernos y queremos suplicarte, Señor, que tú nos des oídos atentos, un corazón oyente, Señor, que pueda no solamente recibir esta exhortación, esta palabra, Señor, sino ponerla por obra. Ayúdame en la exposición de tu palabra, de tu bendita palabra, y que ningún pensamiento de sabiduría humana salga de mi boca, sino seas tú, Señor, el que hable, el que traiga dirección y sabiduría a la vida de cada uno de tus hijos. Y muchas gracias, Padre, por el regalo maravilloso que nos das de poder estar congregados en tu nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados. Bueno, pues decía yo en el saludo que es increíble que ya estemos en el último domingo más bien, en el primer domingo del último mes del año. Y pues ya el año 2019 ya está llegando a su término y me gusta mucho siempre hacer un recorrido en nuestros pensamientos, en las necesidades, en las metas que cada uno de nosotros puede tener con relación a lo que queremos y debemos hacer de nuestras vidas. Y algo que es necesario que podamos reconocer es la condición de nuestra alma, la condición de cada uno de nosotros que siempre estamos batallando, amados. Siempre la condición humana es de estar constantemente en esta contienda de seguir y hacer la voluntad del Señor. Así que el tema que yo quiero compartir con ustedes esta mañana y que está implícito en el texto que acabamos de leer es la decadencia espiritual. Y pues no es un tema menor, es un asunto muy importante. De hecho, cada uno de nosotros que caminamos en el día a día, desafiados a mantenernos firmes, mantenernos en pie, mantenernos avivados en nuestra relación con Dios. Una de las realidades que nosotros enfrentamos es justamente esa, que tenemos una dificultad implícita en nuestros miembros con relación a caminar en esta vida tomados de la mano del Señor y
buscando hacer su voluntad, buscando obedecerlo, amándolo, buscando su propósito para nuestra vida. Y todo esto no tiene que ver con algo que nosotros hacemos, sino es un tema de relación, de nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Así que muy probablemente cuando nosotros hablamos de decadencia espiritual, nosotros tengamos que hablar no de un pecado determinado por aquí, otro pecado determinado por allá, sino de una relación dañada o una relación rota con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que al hablar de esto, tenemos que reconocer que es una condición, un peligro latente en la vida de cada cristiano, el que ocurra una decadencia espiritual. Cuando nosotros pensamos en una condición de la vida de cada cristiano y llegáramos a la conclusión de que estamos en un momento, en una condición, en una circunstancia de decadencia espiritual, necesariamente tenemos que pensar en que el resultado de esa decadencia espiritual, si no se origina en un pecado, sí puede desembocar en una esclavitud hacia hábitos pecaminosos y aún inclusive puede desembocar en la misma muerte, tanto espiritual como física. Y obviamente no es lo delicado la muerte física, ¿no? El problema es la condición de muerte espiritual que nosotros enfrentaríamos en toda una eternidad sin Dios. Así que la vida espiritual no se determina por lo que nosotros hacemos, cualquiera de nosotros hace, sino se determina en una relación personal con Cristo. Esto lo vemos claramente sustentado, ¿verdad?, en un pasaje hermoso que muchos de nosotros sabemos de memoria, San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Está basada, este pasaje está basado en una relación personal. Cuando dice en esa bendita oración que el Señor Jesús hizo por nosotros, dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, Señor, a ti, Dios Todopoderoso, ¿no? Que nosotros podamos reconocer en qué está sustentado, en qué está basada nuestra relación con el Rey de Reyes. Y muchas veces, o la importancia que tiene esa bendita relación, esa bendita comunión, perdón. De tal manera que el conocer al Señor Jesús, el conocer a Dios, tiene que ver justamente con una relación personal con Él. Pero a mí me gustaría dar un contexto un poquito más amplio con relación al pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, yo quisiera hablarles acerca del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y que en particular, al ser escrito por el apóstol Juan, fue escrito en los últimos años de vida de él, que de hecho se cree que él, estando en estas prisiones en la isla de Patmos, fue donde él recibió la revelación para escribir el libro de Apocalipsis. Y me gusta mucho pensar cómo la expresión del plan maravilloso de Dios para nuestra vida está dado también aquí en el libro de Apocalipsis. Tiene muchas figuras, muchos símbolos, muchas cosas que son un poquito complicadas de entender en una mirada muy superficial. Sin embargo, no vamos a entrar tan profundamente a ello. Solamente quisiera que viéramos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1, regresando unos versículos de nuestro pasaje, en el versículo 4, ahí tenemos cierta información valiosa.
del libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí nos está dando una información muy clara quién es el autor del libro de Apocalipsis, y según este texto es el apóstol Juan. Va dirigido a 7 iglesias, dice que están en Asia, particularmente en la región de Asia Menor. Dice, gracia y paz a vosotros. Fíjense nada más qué manera de saludar, del que es y que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A mí me impresiona muchísimo esa manera de saludar, de dirigirse, de hablar a nosotros. Y saben que cuando nosotros recibimos de Dios una revelación, una expresión, palabras de Él, son impactantes, ¿no? O sea, cuando dice, ¿no?, que de parte, este escrito viene de parte del que es y que era. Yo digo, ¿quién puede ser el que es, pero que antes ya era? Pues el Eterno, el Todopoderoso. Y ese grandísimo Dios, ese inmenso y sobrenatural Dios, es nuestro Dios, a quien se está dirigiendo a nosotros. A mí me llama la atención la vida actual que nosotros tenemos. Por ejemplo, hoy estamos muy sujetos a los tipos de comunicación electrónica, ¿no? Y una de los, pues, no sé si hasta llamarle como un tipo tic nervioso que tenemos las personas que vivimos en este tiempo electrónico, es el hecho que todo el tiempo estamos viendo nuestro celular y lo sacamos a ver si ya nos llegó un WhatsApp, a ver si ya me contestaron el mensaje que mandé, tiene palomitas azules y a qué horas me contestan y cosas así, y estamos todo el tiempo en eso, ¿no? O sea, entonces, cuando se trata de Dios y sabemos que Él tiene para nosotros un mensaje, ¿cómo reaccionamos? Ah, sí, Señor, luego veo tu mensaje. ¿Le hacemos así con alguien que nos manda un mensaje? Pues casi no, ¿verdad? A menos de que nos quiera para cobrarnos o para algo así. Entonces lo hacemos a un lado, ¿no? Y es que la realidad es que el Señor está interesado en enviarnos de manera constante mensajes y quiere dirigirse a nosotros. Y este texto es muy hermoso, dice, gracia y paz a vosotros, sigo en el versículo 4, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y estos espíritus son los espíritus, ya ahorita lo vamos a ver, son los espíritus, los ángeles que están asignados a cada una de estas iglesias. Fíjense cómo dice después el versículo 11, dice que decía, está hablando acerca de la manifestación de este eterno que es y que era y que ha de venir. Él decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, a las 7 iglesias de Asia. Y entonces aquí ya nos dice más específicamente, ¿verdad?, que este mensaje va dirigido a las iglesias. Ahora, esas iglesias geográficamente estaban ubicadas en Asia Menor, pero eran los cristianos de aquel tiempo. Hoy podríamos decir a las iglesias que están en UFC Toluca, en UFC Nesa, y al resto de las iglesias alrededor del mundo, ¿no? Y no es algo que donde nosotros podamos verlo como algo menor, amados. Dios nos está escribiendo un mensaje. Y este mensaje lo tenemos de una manera
muy íntima y muy personal. Por ejemplo, ¿qué tanto conocemos lo que el Señor Jesús hizo en nuestra relación personal con Él? ¿Cómo nos benefició a nosotros lo que el Señor Jesús hizo? Y miren lo que dice el versículo 5. Para que veamos, estoy en el 1, capítulo 1 de Apocalipsis, y voy a leer los versículos 5 y 6. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y fíjense, esto es para ti, amado. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No les parece que este es un grado superlativo, hermoso de una relación personal de alguien que nos ama? Fíjate nada más, al que nos amó, lo dice claramente, que Él te amó. O sea, tuvo que haberte amado antes para haber hecho lo que Él hizo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Entonces, ¿cuántos dan gloria a Dios por esa obra? Porque saben que si Él no hubiera hecho esto, nosotros no podríamos estar aquí. Estaríamos, quién sabe dónde, pero muy mal. Estaríamos devastados, nuestra vida sería terrible. No tendríamos absolutamente nada, ninguna forma de esperanza de vida. Nuestros pecados fueron lavados, fueron pagados con su sangre preciosa. Y entonces, después de que hace eso y quita, es como si tú tuvieras una gran deuda y un buen día alguien te dice, ya no debes nada. Oye, a ver, espérate, ¿cómo? Sí, que si tú debías 50,000 millones de pesos, hoy ya no debes nada. Todavía me estoy quedando cortito, pero bueno, para ejemplificarlo con términos monetarios. Y de repente te dicen, ya no me debes, ya no tienes ninguna cuenta para conmigo. ¿Por qué? Porque vino alguien que te ama y me pagó con su propia sangre para que tú ya no tuvieras ninguna deuda. ¡Wow! Y después de eso, dice, de ser lo más bajito, lo más vil y lo más menospreciado que pudiera haber, dice, nos hizo reyes y sacerdotes. ¡Wow! Digo yo, esto es la parte de una relación personal con alguien que realmente nos ama. Y yo quiero que tú ubiques que en una relación personal las dos personas trabajan y fomentan esa relación personal, ¿no? ¿Qué hizo el Señor Jesús para establecer y fomentar nuestra relación personal entre Él y nosotros? Ya lo acabamos de leer. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? La gran pregunta aquí es, ¿qué hacemos nosotros? Y en esto, evidentemente, está la reflexión a la que tenemos que llegar esta mañana. A lo que nosotros, en esa relación de amor y de gratitud que nosotros tenemos o debemos de tener hacia el Señor Jesucristo, tenemos que hacer. Así que más adelante, aquí en el mismo libro de Apocalipsis, vienen en los capítulos 2 y 3 las cartas escritas particularmente a cada una de las iglesias. Y tienen un contenido y un contexto muy especial cada carta. Hoy solamente me quiero centrar en el mensaje a la iglesia a Éfeso, que está justamente al inicio del capítulo 2. Pero para entrar a la lectura de este mensaje, primero quisiera yo ponerles un antecedente de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso estaba establecida en la ciudad de Éfeso, que era un portal de entrada a toda el área de Asia Menor,
que era un puerto marítimo donde pasaban un montón de barcos que iban rumbo a las demás ciudades en Asia Menor, hacia Corinto, hacia toda la parte de ahí de Asia Menor. De tal manera que era una ciudad muy visitada por gente de todo el mundo. Éfeso, por lo tanto, era el centro de un culto idolátrico a Artemisa, o conocida en nuestra versión Reina Valera como Diana de los Efesios. De hecho, el templo de esta diosa era una edificación imponente, conocida como una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Los registros que hay de esa edificación dice que ese templo tenía 120 columnas, todo el templo 120 columnas, y cada una de esas columnas era de 20 metros de alto. Y una gran mayoría de esas columnas tenía incrustaciones de oro. Entonces ya se podrán imaginar el grado de opulencia que había en ese lugar. Hechos 19 nos relata una manera en la cual era tomado el culto hacia esta diosa Diana. Entonces, quiero que por favor, sin perder Apocalipsis, vayan conmigo a Hechos 19. Y el apóstol Pablo, pues se presenta en esta ciudad de Éfeso y empieza a predicar. Y pues, ¿cuál era el principal problema que tenían estos habitantes de la ciudad de Éfeso? Bueno, tenían muchos problemas, porque eran muy promiscuos, pero surgía del hecho de que eran idólatras. Entonces, la predicación del apóstol Pablo, pues va con relación al hecho de la adoración a esta diosa, y se arma un tremendo alboroto ahí en la ciudad de Éfeso, y en este alboroto, pues empiezan a salir una serie de cosas. Y entonces dice, por ejemplo, estamos en el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino lo vemos con C mayúscula, está hablando acerca del Señor Jesús, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, tenían un beneficio económico ahí, y a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Se hagan de cuenta que se juntó ahí con la Cámara Nacional de los Fabricantes de Templecillos de la Diana, ¿no? Y entonces se juntan ellos, y este tal Demetrio les empieza a decir: se nos viene abajo el negocio. Dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, o sea, nos va a tumbar el negocio, este negocio grande nos lo va a tumbar, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esta era la forma en cómo ellos veían la relación con su diosa, con Diana. Ahora, si nosotros ubicáramos un poquito que esta ciudad de Éfeso, de un culto idolátrico como no solamente tenía negocio por la venta de los templecillos, sino en el mismo templo la adoración a esta diosa era diosa de la fertilidad. Por lo tanto,
sacerdotisas en ese templo eran prostitutas, un tipo de prostituta sagrada, si se estableciera de alguna manera la expresión. De tal manera que había muchísima decadencia en Éfeso. Era un lugar de superstición pagana. Y en esta ciudad de Éfeso, ¿por qué estoy siendo muy enfático en esta condición de decadencia de Éfeso? Porque Éfeso también fue un lugar donde, si nosotros pensáramos en algún lugar favorable para empezar una obra cristiana, al primero que desecharíamos sería Éfeso. Diríamos, no, ¿sabes qué? Ahí no empieces, empiézale en otro lado. Pero Pablo no solamente empezó una obra ahí, vivió 3 años, poco más de 3 años, estableciendo la iglesia en Éfeso. Y no solamente eso, Timoteo, el joven discípulo del apóstol Pablo, fue el primer obispo de esta iglesia. Imagínense qué impresionante el personaje que estaba ahí en Éfeso trabajando. Y podemos ver que hubo tal énfasis de Dios en el trabajo que se hacía en Éfeso, que Pablo escribió una de las cartas más hermosas que hoy podemos nosotros tener en la palabra del Señor, que es la carta a los Efesios, que establece verdades de nuestra vida y de nuestra relación con Dios hermosas. Oraciones, como Pablo se dirige a los Efesios y dice, yo oro por ustedes, ¿no? Para que les sea revelado el gran amor, el propósito eterno que Dios tiene para con cada uno de ustedes. Esa era la oración de Pablo por Éfeso. Y no solamente Pablo escribió las cartas a los Efesios, también como beneficiarios de las cartas a Timoteo, de las 2 cartas a Timoteo, fueron los Efesios. Y como beneficiarios también por la cercanía que había, también de las 3 cartas del apóstol Juan, que fueron escritas también en su tiempo final en la isla de Patmos, también fueron beneficiarios los Efesios. Entonces, cuando pensamos en todo lo que Dios hizo para edificar esta iglesia, para establecer en esta iglesia cosas firmes, cosas sólidas, podemos entender un poquito más cómo es que le escribe y por qué escribe estas cosas el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando yo pienso, ¿no? ¿De dónde viene la iglesia en Éfeso? ¿De una decadencia, de una posición bien tremenda? Digo, sí, toda semejanza con mi vida no es mera coincidencia. Es la verdad y nos podemos ver reflejados en ella, ¿no? Entonces, fíjense cómo empieza a escribirle el Señor a la iglesia en Éfeso. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, está hablando acerca del Señor Jesús. Los 7 candeleros y las 7 estrellas son las iglesias y los ángeles de las iglesias. Dice, yo conozco tus obras. Y fíjate, cuando dice Dios que Él conoce tus obras, de verdad las conoce. Las conoce mejor que nosotros. Es decir, nosotros pudiéramos estar en una condición un poquito de ceguera espiritual, pero Dios perfectamente conoce cómo estamos. Y entonces eso a mí me pone la piel chinita de pensar en que cosas que yo pienso que solamente yo las conozco de mí, resulta que no, que en cualquier momento pueden ser publicadas. Y que cuando probablemente yo me sienta más seguro cometiendo mi pecado de que nadie me va a descubrir, de que nadie me va a ver, de que nadie lo va a saber,
¡zas! Resulta que se descubre mi pecado. Híjole, bueno. Entonces dice, yo conozco tus obras, pero fíjate cómo dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oigan, yo les pregunto, ¿alguien entra en esta descripción? Yo creo que no. O sea, ¿cuándo hemos trabajado arduamente? No trabajamos arduamente. Digo, el asunto para nosotros es, Dios está estimando este escrito hacia alguien que en un momento determinado hizo algo. Y yo pregunto, ¿no? O sea, probablemente nosotros, en algún momento inicial en nuestra vida cristiana, en ese momento de emotividad, de fuerza, de fuego de Dios en nuestro corazón, pudimos haber hecho algunas cosas, ¿no? Y pudiéramos decir, wow, sí, Señor, yo antes sí hacía esto, ¿no? Pero ahora ya no. Y entonces dice, pero tengo algo contra ti. Y ¿sabes que me llama mucho la atención? Porque nosotros perdemos de vista que en ese vínculo, en esa relación entre lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos hecho en un inicio y lo que hoy por hoy tenemos en nuestra relación con Dios, no hay una congruencia, una consistencia, algo estable, sino hemos venido a menos, hemos decrecido. Y evidentemente esto es lo que llamé al principio de este mensaje la decadencia espiritual. De tal manera que es importante recordar y reconocer que a pesar de lo difícil que pudiera ser en nuestra vida, hoy por hoy Dios ha tocado, ha alcanzado nuestra vida. Hoy tú no eres una persona que está en las tinieblas y que está en la oscuridad. Tú eres una persona que ha recibido la manifestación del Señor. Dios te ha sacado de la condición de tinieblas a la luz y nos ha apartado, nos ha separado para Él. Esa es la forma en cómo lo escribe en los versículos 5 y 6 que leímos hace rato. Los quiero volver a leer, por favor, síganme con su vista. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces la pregunta es, ¿y qué hay de nosotros hacia el Señor Jesús? Bueno, pues lo que dice el Señor de nosotros para con Él es, pero tengo contra ti. Dice, oye, Nator, que has dejado tu primer amor. Esto del primer amor es algo que se malentiende por el lenguaje cristiano actual, donde se toma ese primer amor como algo platónico, como algo, oh sí, mi primer amor con el Señor y no lo dejes y cosas así. Y se pierde de vista realmente una comprensión de vida de lo que implica lo que Dios hizo por nosotros y lo que corresponde después de lo que Dios hizo por nosotros. Es decir, cuando leímos nosotros
aquí que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, yo creo que es como para jamás dejar nuestra relación con el Señor que se apague. Si nosotros tomamos en poco esta parte de lo que Él hizo, probablemente sí, el resultado venga a ser el que vengamos en ese batallar de nuestra alma, ¿verdad? En esa condición que nuestra alma tiene de caer, de bajar, de disminuir en su relación con el Señor. Así que lo podríamos ilustrar con el ejemplo de un matrimonio donde la esposa le dice al esposo, pues mira, esposo, yo voy a seguirte preparando de comer, yo voy a seguirte lavando tu ropa, cuidando a los niños, etcétera, pero quiero que sepas que amo a otro, que ya no te amo a ti. ¿Cuál sería el sentir del esposo? O si fuera al revés, de la esposa si el esposo lo hiciera. Pues no, sería muy difícil que alguien aceptara mantener una relación así, ¿no? Porque en la relación que se mantiene entre uno y otro, se espera que ambos tengan esa congruencia. Sin embargo, esa es la condición que muchos de nosotros tenemos con Dios. Decimos, Dios, pues sí, estoy contigo, pero amo más las cosas del mundo. Amo más mis actividades fuera de lo que a ti te agrada que lo que tú pides de mí. ¿Y qué significa entonces dejar nuestro primer amor? Si nosotros ubicáramos esta parte, ¿qué significa entonces dejar nuestro primer amor? Pues no necesariamente significa que estemos pecando de tal o de cual manera específica y determinada. No necesariamente tendríamos que estar practicando un pecado, y fíjate, y esto es lo grave, porque a veces nosotros sentimos bien porque no tenemos algún pecado grotesco, o sea, decimos, no, pues no, yo estoy bien, ¿no? Pudiera ser que al principio de nuestra salvación nosotros hayamos tenido ciertas evidencias emocionales, ¿no? Donde sí, por ejemplo, ocurrieron cosas radicales, los que tomaban dejaron de tomar, los que se drogaban dejaron de drogarse, pero es solamente una parte, pero sigue habiendo raíces de amargura, sigue habiendo otro tipo de esclavitud, sigue habiendo otro tipo de actividades en nuestras vidas. De tal manera que inclusive, una vez que llegamos al conocimiento del Señor Jesús, pudiéramos congregarnos cada domingo y estar en decadencia espiritual. Pudiéramos diezmar y estar en decadencia espiritual. Pudiéramos hasta leer la Biblia u orar y estar en decadencia espiritual. Claro, ahorita vamos a ver cómo es la cuestión de que a veces leamos la Biblia de una o de otra manera, porque el leer la Biblia no solamente tiene la implicación de, ya leí la Biblia, ya cumplí con mi plan de lectura, me siento satisfecho porque ya cumplí con mi requisito de haber leído la Biblia. ¿Nos pasa eso? También estaríamos en decadencia espiritual si nosotros cumpliéramos con cierto trabajo, con cierta actividad dentro de la iglesia, pero aún así estar en decadencia espiritual. Estaríamos en lo que llamamos activismo religioso y aún así habríamos dejado nuestro primer amor. Así que esto es delicado, es una preocupación pastoral en la condición de nuestra alma, porque una alma de esa que está bajo una condición como esta, está en un franco y abierto deterioro espiritual.
un alma que esté así. Y es difícil darse cuenta de una manera inicial, porque les voy a dar algunas características de un alma que está en este deterioro espiritual. No tiene vigor su fe, es una fe débil, es una fe pequeña. En cuanto se ve puesta a prueba esta fe, muy probablemente no la pase. No hay incremento en su amor, ni hacia Dios, ni hacia las personas. Una persona que está en decadencia espiritual solamente piensa en sí misma. Demanda, una persona en decadencia espiritual solamente demanda atención y cuidado. Obviamente, esta persona no experimenta el gozo de su salvación. ¿Cuántos aquí, de los que estamos aquí, somos salvos? Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo nos sentimos con relación a esa verdad? Realmente nos sentimos gozosos, pero no sentimos... ¡Ah! No es esa la forma de gozarnos con nuestra salvación, ¿no? Sino en la forma en cómo nosotros asumimos nuestra relación con Dios. Es allí donde debe de haber entusiasmo, es allí donde debe de haber pasión, es allí donde debe de haber deseo por alimentar y por cimentar y por buscar esta relación. Ahorita vamos a tocar algunos otros detalles de esto. Una persona que está en este deterioro no experimenta el gozo de haber sido perdonado, ni experimenta el gozo por obedecer a Dios. ¿Cuántos el Señor nos dice algo, que hagamos determinada cosa y sentimos pesar porque tuvimos que obedecer? La comunión, otra característica es que su comunión con Dios es rígida, solamente es externa y es ritualista, está basada solamente en posturas externas que sean visibles para la vista. Esta persona en decadencia espiritual no manifiesta humildad ni mansedumbre en sentido general. Murmura, esta persona murmura de otros cristianos y obviamente contamina a esos cristianos con los que murmura al hablar unos de otros, porque en esa murmuración, cuando tú o alguien se presta a la murmuración, lo más probable es que la persona con la que se hace la par de la murmuración, así como murmura de aquella persona, va a murmurar de mí. Y esa es una condición que aprovecho el momento para expresarles algo que también es una situación que es bien importante establecer o dejar bien aterrizada en la iglesia. Aquí con nosotros hemos tenido la bendición y el gozo de que haya venido mucha gente. Y en este caminar de más de 8 años en esta iglesia, hemos visto llegar personas que ya no están con nosotros. Por diferentes razones ya no están con nosotros. Algunos ya están en la presencia del Señor. Algunos otros han tenido necesidad de cambiar de lugar de residencia. Pero algunos otros han ido amargados. Y es inevitable que nosotros en un momento determinado nos aislemos de esas personas con las cuales se han separado de la iglesia con amargura. ¿Y qué es lo que pasa si una persona se separa de la iglesia con amargura? ¿Con quién se acercará de la iglesia, de los que estamos aquí? Esa persona amargada, ¿con quién se acercará? Con los que también están amargados. Y entonces, ¿qué creen? Que se activa el sistema reticular y se empiezan a murmurar.
Entonces, una de las cosas es que, por supuesto, algo que nosotros decimos es, por favor no dejen de amar a sus hermanos que han llegado a un punto espiritual en sus vidas donde no se comprometieron con el estándar alto, donde no pudieron caminar o no entendieron el llamado, el propósito de Dios en esta iglesia y se amargaron. Pero no se presten a oír los comentarios o las cosas de amargura, porque ¿qué creen? Que al único que dañan es su condición espiritual con su Salvador. Una de las cosas terribles que pueden pasar en nuestra vida es entrar en un proceso de decadencia espiritual porque alguien vino y me dijo algo. Y en eso que alguien vino y me dijo algo, el diablo conectó el dardo de fuego. Y cuando conecta el diablo el dardo de fuego, me desbarata. Por favor, amados, esa es una condición que normalmente pasa cuando las personas vienen a una decadencia espiritual y decíamos, ¿no? Se vuelven demandantes, se vuelven poco agradecidos, ¿no? Entonces, necesitamos estar conscientes de si esa es la condición en la cual yo pudiera estar, porque tenemos que ser aquí autocríticos. Este mensaje no es para mi hermano que está al lado. ¿Para quién es? Es en primera persona, amados. Así que cada creyente es responsable de su propio enfriamiento espiritual. No podemos decir, híjole, pastor, pues es que sí, entré en este proceso de frialdad espiritual, porque, no vea qué esposa tengo, qué esposo tengo terrible. O no, es que mi trabajo me absorbe 50,000 horas y no puedo ni ir a la Biblia. ¿Será eso lo que nos trae a frialdad espiritual? No. Lo que nos trae a frialdad espiritual es perder de vista estas bendiciones y estos regalos que Dios nos dio, el momento en que Él nos restauró y nos rescató. Nosotros no somos víctimas ni del esposo, ni del patrón, ni del trabajo. No somos víctimas, amados. Si llegamos a un proceso de decadencia espiritual, es nuestra culpa. Y es nuestra responsabilidad tomarnos y buscar a Dios nuevamente para volver a tener una relación viva, una relación apasionada con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí les van algunos síntomas de la decadencia espiritual que vienen a la par de lo que decíamos al principio. Hay ausencia de gozo y de deleite espiritual. Probablemente puedas entender verdades teológicas en tu mente. Sí, pastor, ¿fuimos lavados con la sangre de Cristo? Claro, pastor, sí fuimos lavados con la sangre de Cristo. Lo tengo aquí en la cabecita. Pero, ¿cómo me siento por haber sido lavado con la sangre de Cristo? ¿Realmente creo, acepto, reconozco que esa sangre de Cristo me lavó? No aquí, acá. ¿Mi alma lo cree? ¿Estoy aceptando que era terrible mi condición de muerte y de destrucción y de podredumbre y que hoy estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo? Esto tiene que ser algo que tiene que estar establecido en tu sistema de creencias. Por eso es que probablemente no te debas de conformar solo con tener información en tu cabeza. Necesitas que, si acaso 2 o 3 verdades fundamentales de la palabra que tienes aquí, pedir al Señor y orar y desgarrar tu corazón: Señor, lléname con tu gracia
para que mi espíritu, mi alma lo reciban, lo crean, lo acepten, lo vivan. Porque de lo contrario estaríamos en una relación superficial con el Señor. Otro síntoma de decadencia espiritual es que cuando pecamos, que es inevitable que pequemos, ya no sintamos dolor por haber pecado. Bueno, se me escapó una mentira, nada le hace. O ya quedé, ese chico, esa chica están muy guapos, ¿no? Están muy guapa y mi mirada ahí siguió y no pasó nada. O cuando una persona ora escasamente y solo por obligación. Y te doy gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén, y éntrale. Y es la única vez en todo el día que oramos. O cuando leemos la Biblia, solo para poner palomita en nuestro registro de lectura diaria, ¿no? Yo dije que iba a leer mi proverbio y mi salmo del día. Pum, pum, ya cumplí. Vámonos a lo que sigue. Esos son síntomas de decadencia espiritual. Si alguien pudiera estar en esa condición, está en decadencia espiritual. ¿Qué debemos hacer para no caer en decadencia espiritual? Ahí les van algunas claves. Pues obviamente es cultivar una relación personal con Cristo. Ahora, dado que es una relación personal, no es algo acartonado, no estoy tratando de dar una receta donde si tú sumas 3 ingredientes ya te va a salir un pastel del horno, no. Es una relación personal donde la implicación que tiene esta relación personal es con que tú entregues todo de ti y en eso que tú trabajas entregando todo de ti, sabiendo que tu relación personal con Cristo es tu relación personal con el ser más importante de toda la existencia y de todas las personas con quienes tú pudieras o debieras de tener una relación personal. Debes de cuidar estas áreas. En tus pensamientos, por ejemplo, cuando alguien está recién casado, o los que ya tenemos también muchos años de casados y estamos enamorados, no dejamos de pensar en la persona que amamos. Todo el tiempo nuestra mente está pensando, ay, mi amada esposa, ¿qué estará haciendo ahorita? ¿Estará bien? A ver, le voy a hablar. ¿Cómo estás, mi amor? Sí, pues estás bien. Qué bueno, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí, mira, predicando, estudiando la Biblia, cuidando a los niños, ¿no? Qué bueno, es que estaba pensando en ti. Pues muchas gracias. ¿Qué transmite eso? Que hay una relación personal, que me interesa la persona, que la amo. Eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. O sea, tienes que estar meditando constantemente en esas cosas que Dios ha hecho en tu vida, en esas cosas que Dios te pide que tú hagas. ¿Cómo las vas a hacer? ¿Cómo vas a entregar al Señor esas generaciones piadosas de hijos que ha puesto en tus manos o que va a poner? Si eres joven y todavía eres soltero, probablemente tengas que estar pensando en Señor, pues la meta de mi vida es que todo lo que yo haga te honre, ¿no? Y si ahorita soy soltero, debo de honrar a mis padres, debo de ser un joven tuyo que te honre, que te alabe, que te exalte. Si ya estoy por casarme o estoy recién casado, siendo joven, mis generaciones, mi esposa, mi esposo, ¿no? Que son las formas en las cuales tú estás con tu pensamiento presente en cómo vas a hacer para que esa relación siga viva, ¿no? No estás con la persona y se te olvida que esa persona existe.
¿Eso pasa si amas a la persona? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Por alguna necesidad tienes que salir de viaje y te separas de ese ser amado. Y pues como estás tú por allá bien lejos y ella por acá bien lejos, se te olvida hablarle, ¿Habrá realmente amor? ¿Habrá realmente interés en esa relación personal? No, solamente es algo provocado por la cercanía, ¿no? Por la necesidad de convivencia, pero no es una expresión de amor realmente. Entonces, yo tengo que comunicarme con la persona amada. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. ¿Cómo oramos con Dios? Realmente, ¿cómo oramos con Dios? Realmente, cuando venimos a los pies del Señor, ¿venimos en una actitud correcta? ¿O solamente venimos por cumplir con el requisito? Y esta parte nos lleva a otra forma en la cual yo voy a cultivar mi relación con el Señor Jesús, y es vigilando las motivaciones de mi corazón. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo espero recibir de mi relación con Dios? Señor, bueno, voy a orar todos los días, pero porque quiero que me des el carro nuevo del año que me encanta, o quiero que me asciendan en mi trabajo, o quiero que me sanes de esta enfermedad, o sea, queremos algo a cambio y por eso oramos todos los días. Si es eso, también estamos en decadencia espiritual. Tenemos que revisar que, por ejemplo, cuando el pecado nos asedia, tenemos una tentación hacia el pecado. Pudiera haber dos razones por las cuales nosotros huyamos de la tentación del pecado. Una, porque sabemos que vienen consecuencias. Si yo peco, me van a regañar si yo peco. Entonces, mejor me abstengo. O la otra persona dice, no, es que si peco, ofendo a Dios. Las dos personas hicieron lo mismo, pero ¿quién tiene una relación personal con Dios y quién está en decadencia en su comunión, en su vida espiritual? La persona que está con una motivación correcta de huir del pecado es la persona que tiene una relación personal con Él. Otra de las cosas que debemos hacer para no caer en decadencia espiritual es no atender con prisa nuestras actividades espirituales. Por ejemplo, si tú vas a leer la Biblia, pero tienes que salir de tu casa en 20 minutos, olvídalo, tú nada más vas a leer la Biblia en lo que te sientas, te acercaste por aquí tu Biblia, si usas lentes por aquí, ¿dónde están mis lentes? Te tardas 10 minutos en encontrarlos y, ya me tengo que ir. Cierras la Biblia, encontraste los lentes, pero ya no leíste porque ya te tienes que ir. Y utilizas muy poquito tiempo para leer la Biblia. Entonces, no debemos atender con prisa las cosas espirituales, ni nuestro tiempo de oración, ni nuestro tiempo de lectura bíblica. Sentémonos y tengamos una cita con el Señor. Cuando tú tienes una cita con alguien, normalmente estableces no poco tiempo, estableces unas 2 horas, 3 horas de tener tiempo con esa persona que te importa. Entonces, eso debemos hacer, no atender con prisa nuestras actividades espirituales o hacer otras cosas mientras las hago. Por ejemplo, me siento a leer la Biblia, pero ahí está la tele prendida. Y, está rete bueno eso. Y entonces cerramos la Biblia y nos ponemos a atender. No, si de por sí el ver la tele es algo nada espiritual, mucho menos cuando leemos la Biblia, ¿no? Y tener como prioridad de vida nuestro tiempo con Dios. Esas son
las actividades que podemos nosotros hacer para no caer en decadencia espiritual. Ahora, si ya estamos en decadencia espiritual, no quiero que levanten la mano. Pero si tú puedes reconocer que alguna de estas cosas aplica en tu vida, puedes hacer esto, amado. Puedes clamar por la gracia de Dios en tu relación con Él. Definitivamente nuestra relación personal con el Señor Jesús no depende de que nosotros nos vayamos de rodillas a algún punto determinado o que cumplamos una manda determinada. No es así. La relación personal con el Señor, una vez más, tiene que surgir de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que clamar por esa gracia de Dios. Señor, lléname con tu gracia. Mi vida espiritual está bien fría, está bien decadente y necesito de tu gracia. Y esa es una muy buena forma, el tener ese reconocimiento. ¿Estamos fríos espiritualmente? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, dame de tu gracia. Número 2, recordar y agradecer las bendiciones de Dios. Yo te aconsejo, amado, que tú memorices estos 2 pequeños versículos de Apocalipsis 1, el 5 y el 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso es lo que Él hizo por ti. Y tú puedes decir, gracias Dios, porque me hiciste rey y sacerdote para con el Dios eterno. Y dentro de esas bendiciones que tú tienes que recordar, está este fruto eterno de haber sido lavados tus pecados, de haber sido comprado con su sangre. También están las otras cosas, las bendiciones terrenales. ¿Cuántas bendiciones terrenales tenemos? Por ejemplo, si no estamos enfermos, ¿seremos benditos terrenalmente? Claro, tenemos una bendición hermosa de no estar enfermos. O si tenemos la provisión diaria de nuestro alimento, ¿tendremos bendición terrenal? ¿Cómo le agradecemos a Dios por esas bendiciones terrenales? ¿Ya las damos por descontadas? Por ejemplo, ¿ya damos por descontado que Dios haga salir su sol y cada día? Porque saben que si un buen día Dios dijera, no, va a amanecer muy nublado, y no nos pongamos 5 chamarras encima y no entremos en calor, o sea, decir, ay Señor, qué bendiciones cuando tú haces que el sol salga, ¿no? Y entonces esas son las bendiciones que Dios da sobre nuestra vida. Y número 3, para salir de la decadencia espiritual, es mirar al Señor Jesús y mirarlo como una imagen hacia donde tú debes de estar, hacia donde tú debes de ir. Voy a terminar con esto, 2 de Corintios 3:18. Vayan conmigo por favor ahí, porque esta es la tercera cosa que debemos hacer. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto se cumple cuando tú tienes una condición espiritual de quiero ser como mi Salvador. Tú tienes a tu Salvador, tienes su carácter puesto delante de ti, y entonces dice, lo estás mirando como a cara descubierta. No hay algo que te estorbe ver el carácter de tu Señor y Salvador Jesucristo. Tú lo tienes aquí, mirando a cara descubierto. Pero también la meta es que cuando tú lo veas a Él,
también te veas reflejado tú. Dice, y entonces ves la gloria del Señor, y en esa gloria del Señor que tú ves y te ves reflejado en ella, dice, somos transformados de gloria en gloria. Cada victoria que tú tienes en tu caminar con Dios, cada situación pequeña o grande que tú notes en tu crecimiento de tu vida espiritual, estás de gloria en gloria. Y en esa expresión de ser transformado de gloria en gloria, dice, en la misma imagen estás reproduciendo el carácter de tu Salvador. Y esa es la meta que tú tienes que seguir. Si tu vida no se parece a la imagen de tu Salvador, entonces, o no buscas que tu imagen se parezca a la imagen de tu Salvador, la condición espiritual es de decadencia, amados. Y necesitamos que esa imagen se reproduzca en nosotros, siendo nosotros transformados de gloria en gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos, les suplico por favor, que no miren a los hermanos al lado suyo, porque lo que hemos dicho es que cada uno de nosotros, de una o de otra forma, estamos en esta condición de decadencia espiritual. Y si tú te identificaste en alguno de estos puntos, ¿podrías mostrármelo a mí y al Señor levantando tu mano? Gracias a Dios. Creo que es muy oportuno que en este momento nosotros supliquemos por la gracia del Señor para que Él nos limpie y nos transforme y nos restaure a una condición como en un momento, no cuando fue nuestro primer amor, porque ese primer amor debe ser el primero y único en nuestra vida. Así que vamos a suplicar al Señor que esa sea una realidad en nuestra vida. Amado Padre Celestial, muchas gracias por las exhortaciones que con tanta paciencia y con tanto amor nos haces. Ciertamente, Señor, reconocemos nuestra condición delante de ti. Primeramente, que somos polvo, que no merecemos nada de lo bueno que tú nos das, que no merecemos nada de lo hermoso que tú eres y que tú haces con nosotros, y que, sin embargo, Señor, aún siendo inmerecedores de tus bendiciones, tú derramas en nuestra vida de tu bien, derramas en nuestra vida de tu paz, derramas en nuestra vida de tu provisión divina. Y Dios, eso nos llena, Padre, de gratitud, aunque a veces perdemos de vista estas cosas tan hermosas que tú haces con nosotros. Pero lo más importante, Señor, es que tú nos has posicionado delante de tu presencia como reyes y sacerdotes delante de ti. Ayúdanos a entender esto de manera clara y a renunciar, Señor, a las formas de vida que nos han separado, que nos han alejado, que nos han guiado por un camino torcido y equivocado, sino antes bien, Señor, que nuestra vida sea una evidencia de esa obra perfecta tuya en la cruz y cómo nosotros la hemos recibido de manera completa y de manera absoluta. Bendice a tus hijos en cada decisión que ellos tomen conforme a la necesidad espiritual, para que nuevamente, Señor, su vida sea apasionada delante de ti, su comunión contigo sea viva y personal, y que cada uno de nosotros no vivamos en esa frialdad como si estuviéramos peleados, como si estuviéramos amargados hacia ti, sino al contrario, Señor, agradeciéndote infinitamente todo lo bueno,
y todo lo hermoso que tú eres para con nosotros. Te doy las gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos en esta hermosa congregación, y te suplico, Padre, que alrededor del mundo esta verdad eterna y celestial sea manifiesta y sea derramada en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos. Muchas gracias, Señor. Amén.